Volvemos en Moliendo Café con nuestra invitada de hoy, Laura Sánchez Largo, estudiante de Comunicación Social Periodismo en la Universidad Católica de Pereira. Y la invitamos porque queremos compartir con ustedes la experiencia vivida por una joven periodista al interior de un escenario crítico en la realidad colombiana de hoy. El hacinamiento en las cárceles, que insistimos, es apenas el síntoma de una sucesión de fallas en el sistema judicial colombiano que pasan por la lentitud de los procedimientos, la impunidad, los muchos poderes que se mueven alrededor del ejercicio de la justicia. Todo ello contado desde la experiencia de algunos presos por el delito de rebelión en la cárcel de Bellavista, en el municipio antioqueño de Bello, en el área metropolitana de Medellín. Al comienzo, Laura, hablamos de ese primer contacto con el abogado y ahí empiezan a aparecer una serie de conceptos jurídicos que es interesante al menos desmenuzar para nuestros televidentes, porque eso ayuda a entender qué es lo que pasa en este proceso de paz. Y uno de ellos es el de preso político, que además es controversial, en la medida en que los presos de la guerrilla se asumen como presos políticos, mientras el Estado colombiano, en este caso, no reconoce ese estatus, porque en la concepción filosófica política del Estado se dice que es una sociedad democrática, abierta, donde la gente no tendría la necesidad de hacer uso de opciones armadas para adelantar su gestión política, la búsqueda de la sociedad en la que cree, en fin. Entonces, para el Estado esa figura no existe. Claro. El delincuente político, porque dice que no, que si hay derecho de participar en el escenario, si hay derecho de votar, pues no tendría por qué haber un preso político. Es por ahí por donde va esa interpretación. Sí, es por ahí. Porque pues para el Estado dice, pues como toda la gente puede opinar, esto es un Estado democrático. Y si puede opinar, ¿por qué lo vamos a perseguir? Porque usted está opinando. Si ese delito, pum, se cae de una vez. Porque pues, es un Estado democrático. Pero las ONGs dicen, pues no, venga Estado, esto, nosotros defendemos a unas personas que son perseguidas por su accionar político. Entonces ahí entran todo el grupo de guerrilleros alzados en armas que están recluidos en Bellavista. Entonces todas estas ONGs, para ellos, los guerrilleros no son terroristas, son unas personas que quisieron alzarse con armas o no contra el Estado y pues fueron perseguidos. Entonces para ellos todo ese delito se desfigura. Es que ahí es donde uno tiene que empezar a hilar delgado, porque esa figura enmarca el delito de rebelión, que es realmente el que en el ordenamiento jurídico colombiano aparece aplicado a estos guerrilleros, en este caso del Ejército de Liberación Nacional, presos en Bellavista. Y ya el delito de rebelión eso es otra cosa, claro. Porque eso empieza a tener como unas diferencias sutiles. Ya el delito de rebelión habla es del que se levanta en armas con la intención de derrocar al Estado o al gobierno establecido. Sí, es entonces uno empieza como a encontrar conceptos dentro de los conceptos. Y ahí esto es lo que vale la pena aclarar y desmenuzar, porque con seguridad le ayuda a las personas a entender un poco lo que está sucediendo en La Habana, en qué contexto jurídico pretende adelantarse este tramo de los diálogos de paz allí. Porque cuando uno revisa el Código Penal en lo que corresponde a este componente específico, entonces aparte del preso político que el Estado no reconoce, aparece el delito de sedición, que es otra cosa, pero en el caso concreto de los prisioneros allí estamos hablando del delito de rebelión, claro. Es decir, las personas que se alzan en armas con la intención de derrocar al Estado o en este caso al gobierno establecido. Sí, anteriormente en la Constitución estaban los delitos que se llaman delitos políticos, y se dedicaban a decir, pues sí, era esa definición de que utilizan los ONGs ahora, donde dicen, lo perseguimos por su opinión,
y pasó mucho tiempo, creo que era por el tiempo de Turbay y Ayala. El estatuto de seguridad. Sí, claro, por sospecha nosotros lo cogemos y hasta que no pase todos los interrogatorios no lo sacamos. Entonces, durante esa época se manejaba eso. Luego se cambió y se llamaban delitos constitucionales, creo que todavía sí se llaman así. Y entonces aquí dicen, pues, se van a llamar rebeldes, pero entonces, con la definición que usted citó, sí, los que se alzan en armas contra el régimen tienen pena de 3 a 9 años. Pero esto es poco, porque el Estado dice, estos son unos terroristas, estos están haciendo asonadas, estos ocupan pueblos, los queman, desplazan a la gente, las matan, secuestran, reclutan. Solo 3 a 9 años. Entonces el Estado dijo, no, vamos a inventarlos en delitos conexos. Entonces entran todo el tema de terrorismo, secuestro, extorsión, homicidio, todos sus delitos de lesa humanidad. Entonces, claro, el guerrillero se le aumenta y finalmente el delito de rebelión, que era alzarse contra el Estado, no vale. Porque lo más grave es que usted esté matando, no que usted se alce en armas. Pero ahí es donde también entra un componente que ya lleva esa la reflexión política y filosófica, porque, bueno, se admite en el ordenamiento jurídico que existe el delito de rebelión, que es además parte de la admisión de un conflicto armado en un país. Sí. Vamos por ahí, ¿cierto? Sí. No estamos perdidos todavía. No. Bueno, cuando me pierda me avise. Estamos ahí en ese punto, pero la verdad es que existen otros delitos que pertenecen al campo de los hechos lesivos contra la humanidad. Exacto. Que no tienen justificación ideológica. O sea, la tienen para quien está en la guerra, pero a la luz del derecho universal no. O sea, masacrar una población, volar un pueblo, desplazar unas personas, porque los guerrilleros también han desplazado gente en este país, no solo los paramilitares. Entonces eso crea todo un tejido, un marco bastante complejo, difícil de entender, pero insistimos, a arrojar luz sobre esas cosas también pueden contribuir trabajos y propuestas como la que usted está desarrollando, claro. En principio con el pretexto de graduarse, pero creemos que particularmente allí hay una idea bien interesante, porque le lleva a uno a otra pregunta, Laura, ¿quiénes son esas personas? Usted entra, hace el contacto, ¿y quiénes son esas personas que están allí por el delito de rebelión que le permiten ya asumir casos concretos en su proceso de investigación? Bueno, el abogado me había dicho, pues necesito que usted entre autorizada por los comandantes, que eran 3, todavía son 3. Uno de ellos, alias Luciano, que Luciano me autorizó el ingreso. Entonces yo entré al patio 2 y jamás había visto tantos hombres concentrados en un patio. ¿Es el patio Cuba? No, el patio 2, pasillo Cuba. Pasillo Cuba. Claro, como los guerrilleros anteriormente tenían tanto poder en Bellavista, con el tema de las BACRIN y paramilitarismo, pues todo eso se empezó, los relegaron para allá a un pasillo. Son muy pocos en realidad. Entonces, ver toda esta gente ahí acumulada y ahí apretada, con los ojos así emocionados y con ganas de ver a sus mujeres, y ellos hacen la calle de honor. Entonces unos acá, otros acá, y le dejan un espacio para entrar, pero a mí nadie me recibía. Entonces yo lo único que hice fue la sugerencia del abogado. El abogado me dijo, cuando usted llegue, ahí hay unas personas que son los voceadores, se les paga por gritar, usted se arrima a un voceador, a una persona que usted está gritando y le dice que por favor le llame a Luciano. Eso hice. Entonces el voceador, ¿Y le cobra por llamar a otro? No, a ellos les pagan. Los que mandan en el patio, los de la casa, pagan semanalmente al voceador. O sea, realmente quien tenga el mando por la cantidad de personas y por la cantidad de dinero asume unos gastos comunes. En este caso, esos 3 hombres, creo que son 3, que gritan. Tienen que tener una voz muy gruesa. ¿Voz de locutor? Voz, no, pues ojalá. ¿De voceador de prensa? Voz, sí, de voceador de prensa. Es exactamente igual. Entonces yo le pedí el favor y él dijo, Luciano, me dijo, no, él debe estar arriba. Me dijo, 2.º piso, pasillo 2. Ese es el pasillo Cuba. Ingresé, entonces ver toda esta gente, son unas escaleritas de un pasillo, pues son unas escaleras normales,
Ingresé, veo neveras, chazas, comida, una cosa normal, haga de cuenta un colegio de hombres, todos los hombres por todas partes, vi el pasillo número 2, vi las banderas del ELN, yo dije, acá es. Cuando paré, iba a ingresar, se paró uno de los que hacen la escuadra de vigilancia, me dijo, ¿para dónde va? Yo le dije, ¿para dónde Luciano? Y me dijo, entonces espéreme acá, y no me dejó entrar, hasta que Luciano, que es un moreno alto, apareció y me dijo, ¿usted es Laura? Yo le dije, sí, nos presentamos y le dijo, bienvenida. Me ofrecieron una Coca-Cola. Yo tomé Coca-Cola de ingreso, esperé un rato, porque pues yo entraba, tenía que ser consciente que entraba un domingo, donde entraban sus mujeres, sus hijas, sus mamás, entonces tenía que esperar. El primer contacto lo hice con Damián, fue uno de los guerrilleros, de 5 años en proceso, sindicado por extorsión, homicidio y secuestro, y que pues su proceso ahí está. Lleva 5 años en 5 cárceles diferentes por todo el país y el último traslado ha sido desde Cúcuta. ¿Qué tal, Laura? Y amigos televidentes, si vamos un momentico a las calles, escuchamos la percepción que tenga la gente sobre los dos frentes abordados hoy, problema carcelario y diálogos de paz, y ya volvemos. ¿Usted qué cree que se debería hacer con tanto hacinamiento que hay en las cárceles colombianas en este momento? Bueno, la problemática no es el estar asignado en las cárceles, el problema es de dónde se consiguen los recursos y cómo se mejora la ley y los procedimientos legales para que no haya ese asignamiento. Es una cuestión más de fondo que de forma. Los recursos se destinan para muchas partes, pero falta desorganizar este aspecto en la parte legal, económica hacia estos seres humanos que también son ciudadanos colombianos. Excelente. Pues lo único que yo diría es que sentarle un poquito más la mano a la justicia para que no haya tanta delincuencia. Pues creo que para que haya menos hacinamiento sería una educación social a la gente para no delinquir, y si delinque pues entonces construir más cárceles o de pronto hacerles a los presos una educación de que puedan salir rehabilitados de la cárcel. Pues sería como colocar más bien multas o ser de pronto más, que el castigo que sea más severo para que pues no tenga tanta, para que la gente ya sepa que cuando pues haya una problemática o tenga de pronto va a pasar algo, va a hacer algo, pues pueda ya pensarlo muy bien antes de hacer las cosas. También problemas de rehabilitación, pero también estar pues como más bien en esos problemas, estar también otra persona ahí encima de ellos, porque si le dan una rehabilitación, ellos los dan al aire libre y pues si quiere van o si no, no van. Estar como más bien controlados en ese sentido para que pues pueda también tener más solución tanto acá en la ciudad, que hay mucho problema de eso.